Me gustaría pedirle a señora Sáchico, ¿puede hacer oración, por favor? Buenos días. Voy a orar. Padre, Madre Celestial y los Padres verdaderos, muchas gracias esta oportunidad hacer junto que con Presidenta Javier y los hermanos. Diariamente nosotros muy agradecemos esta oportunidad aprender más para las palabras de los padres verdaderos y fungibles, y nosotros diariamente necesitamos crecer más frente de usted, testificar mucha gente porque este mundo necesita verdad y esperanza. ¿Cómo vivir esta tierra? Por favor, bendiga este momento, cada uno de nosotros abrir el corazón y escuchar palabra de Dios. Y mucha gente está sufriendo este mundo. Por eso nosotros muy agradecemos a usted, porque nosotros tenemos luz, nosotros tenemos esperanza de enseñanza de Dios y los padres verdaderos. Muchas gracias a esta oportunidad. Diariamente agradecemos a usted y crecer más, apoyar la providencia de Dios. Muchas gracias a todos y oro mi nombre, Sachiko Gurench, y la familia central bendecida. Ayú. Muchas gracias. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que ahora vamos a tener, usando este mismo link, vamos a tener junto aquí el martes también. Lunes, martes, miércoles y viernes, por si acaso. Ya no vamos a hacer separado el día martes porque creo que ya tocamos todos los temas, varios temas. Hablamos sobre meditación, sobre estas cosas, ya pasamos esos temas. Entonces vamos a hacer el día lunes, martes, miércoles y viernes. Vamos a realizar el Jundoqué. También, si alguien quiere, se siente inspirado de preparar un tema para compartirlo, también está abierta esa posibilidad. Cualquiera de esos días, si alguien dice, mira, leí esto y creo que es interesante poder compartir, reflexionamos juntos, lo leemos, también se puede hacer. ¿Ya? Entonces, si alguien siente esa inspiración, me dice y dejamos un día para que lo comparta, lo leamos juntos y lo reflexionemos. Estamos hablando, leyendo, reflexionando sobre la constitución del reino de los cielos basado en el amor verdadero. Pero antes me gustaría solo recalcar algo que se tocó justamente ayer, que fue un jundoqué, el último jundoqué separado del jundoqué público. Se tocó un tema muy interesante que es, lo voy a dejar grabado acá porque creo que es interesante, que para poder dar testimonio a una persona que es atea, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Para dar testimonio a una persona que es atea, a nivel de contenido intelectual, por decirlo de esa forma, es muy difícil poder presentar a Dios, porque no se puede a nivel de teoría intelectual. Y ayer compartí de que participé de un debate donde un sacerdote, un cardenal, una persona bien preparada, presentó su teoría de Dios, porque es teoría. Entonces, todo basado en su teología y todo eso, pero la persona que era agnóstica fue muy sincera y dijo que él no cree en Dios porque nunca lo vio en su vida. Entonces, en ese debate que tuvieron, no quedó nada para el señor agnóstico. En ningún momento dijo, wow, ahora esta explicación que hizo el padre, el sacerdote, ahora creo en Dios. No hubo eso. Todo el sacerdote después se fue para el tema político y se enredó en otra cosa. Entonces, ahí compartí con ustedes de que lo que sí puede uno es proponerle a una persona atea
de que sí existe una posibilidad de que pueda experimentar a Dios. Y esto es si él comienza a ajustar su vida, ¿se acuerdan? A ajustar su vida para poder alinearse con la frecuencia de Dios. ¿Ah? Entonces, si Dios, el Dios que nosotros profesamos, es un Dios de amor, es un Dios que vive dentro del corazón del ser humano, es un Dios que siempre está contigo. Entonces, ¿cómo tú presentas ese Dios? Como se dice, la premisa es de aquel también que propone algo. Es decir, si tú propones algo, tienes que mostrar algunas pruebas o algún camino para que las personas puedan llegar a esa verdad. Pero la premisa también es del que no cree. Es decir, si yo no creo en algo, yo tengo que demostrar las razones por las cuales no creo. Es decir, hay un debate. Si yo estoy diciendo que Dios existe, necesito mostrar el camino para poder llegar a ese Dios. Entonces, el Dios que nosotros creemos es invisible, es personal, se relaciona no externamente, sino que internamente con cada ser humano. Entonces, yo necesito proponer algo para que esta persona que es atea pueda encontrarse con ese Dios. Generalmente en los debates yo le propongo a las personas que no creen en Dios la Biblia o temas teológicos, pero no una cosa que es muy importante, que es cómo tienes que vivir para poder experimentar ese Dios que yo estoy experimentando personalmente. Nadie dice eso. Nunca, en ningún debate yo he escuchado de que una persona que cree en Dios le diga a la persona que es atea, mira, se puede experimentar a Dios, pero necesitas cambiar tu vida. Tu vida a partir de ahora tiene que ser una vida pura, porque tienes que alinearte. Sí, hazlo como una experiencia, hazlo como un proceso científico. Voy a cambiar mi vida, tienes que cambiar tu vida porque Dios funciona centralizado, Dios se manifiesta centralizado en principios, de una forma específica. Como dijimos ayer, ¿se acuerda? Si yo estoy queriendo ver a Dios en el canal 7, pero Dios se presenta en el canal 13, no puedes. Tienes que mover el canal hasta la frecuencia 13. No, pero es que yo quiero que me presente a Dios. No se puede, lamentablemente. Entonces el debate a partir de esa obstinación es imposible. Es imposible. Yo te puedo presentar a Dios, te puedo mostrar el camino para que tú mismo experimentes a Dios en tu vida, pero necesitas modificar algunas cosas. ¿Qué cosas, señor pastor, señor obispo, señor cardenal? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Necesita ser bueno, porque Dios se mueve en un tipo de ángulo que para poder sentirlo necesito que mi frecuencia sea la misma. Es lo mismo que en una radio. Hay una frecuencia específica y cuando se va acercando, va casi escuchando hasta que se escucha en HD, en frecuencia modulada, en FM. Entonces, ahí uno le puede decir a estas personas de que si realmente es serio y quieres conocer a Dios, necesitas modificar tu vida. Hazlo como una experiencia, como una práctica científica, realmente esta experiencia, y vas cambiando tu vida para que se alinee a esa frecuencia y vas a ver que Dios se va a tornar una realidad. Y como dijimos ayer, es como una trampa también, porque si la persona cambia su vida y se alinea a Dios, al final termina cambiando su vida. Siente a Dios en su vida, encuentra la paz en su vida, y es una trampa porque ya no quiere volver atrás. No quiere volver a ser ya experimenté, Dios existe, entonces vuelvo a mi vida anterior. Sin eso, la humanidad no va a poder conocer a Dios realmente. No hay forma de conocer el amor de Dios a través de gráficos. No se puede conocer el amor de Dios simplemente con un gráfico, con una conferencia. Es como ustedes tratar de demostrar a cualquier persona cuánto ustedes aman a su hijo. ¿Cómo se puede demostrar eso? ¿Qué documento pueden mostrar para afirmar que ustedes darían su vida por su hijo? No hay ningún documento, es un sentimiento espontáneo simplemente, que surge espontáneamente. ¿Cómo tú le puedes demostrar el amor que Dios ama al ser humano? No hay ningún documento, tienes que sentirlo, es algo que se siente. Y no hay nada, nada, nada que se pueda hacer para poder transmitir este amor a la persona porque es personal.
Una persona puede decir, mira, es que yo amo a mi mamá porque la abrazo, la beso. No, no significa nada. Yo abrazo también a mi tía y la beso. No significa nada. Hasta la vecina también tengo cariño con ella, la abrazo, la beso, no significa nada. El amor no se puede sacar afuera y mostrar a otros. El amor de Dios no se puede sacar y mostrar, no se puede. E inclusive si trato de hacer un gráfico del amor de Dios, queda en un campo meramente intelectual que torna casi más difícil. La persona que ya intelectualizó el amor de Dios y se perdió en esa reflexión, porque su propia mente lo coloca como un amor externo y todo es interno. El amor es algo que fluye, que nace de alguna parte del ser humano hacia los demás, ¿no? Una mamá, papá siente un amor automático, potente, extraordinario, que fluye naturalmente hacia los hijos. El mismo ateo tiene esa fuente de amor en su corazón hacia sus propios hijos. Entonces, si podemos nosotros mostrar a la gente cómo poder ellos mismos encontrarse con Dios, va a ser extraordinario, realmente. Va a ser extraordinario. ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál sería la dificultad? La dificultad sería que yo mismo todavía no he experimentado esa relación con Dios. Entonces tenemos que buscar tener experiencias con Dios para saber los niveles de relación que yo estoy teniendo con Dios, para poder dar testimonio a las personas sobre ese tipo de amor. ¿Cómo se siente el amor de Dios en este nivel? ¿Cómo se siente el amor de Dios en este otro nivel? ¿Cómo esto va cambiando mi vida? ¿Cómo se va haciendo cada vez más profundo el amor de Dios? Y de esa forma yo voy guiando a esta persona en este proceso, eh, ¿cómo se podría decir? Científico, ¿no? Él está a nivel de ciencia, está tratando de también él colocar su propia vida como el campo donde va a experimentar a Dios seriamente. Entonces yo necesito primero como guía espiritual decirle a esta persona cómo tiene que guiar su vida correctamente hasta poder ajustarse en la frecuencia que Dios existe. Pero si yo mismo no tengo esa experiencia, si yo mismo no lo he hecho en mi vida, ¿cómo puedo guiar? ¿Cómo puedo decirle, mira, muévete por aquí, un poquito por allá, eso que estás haciendo todavía no es la frecuencia de Dios, porque Dios vive, existe de esa forma, y esto que tú estás haciendo no puede. Por ejemplo, si la persona está fumando y tú lo ves fumando y tú le dices, oye, si tú fumas, todavía no puedes porque Dios existe en un nivel de pureza que no se permite eso. Entonces cambia ese hábito y alíñate un poco más y ahí lo vamos guiando. Pero ese criterio lo voy a tener si yo mismo pude, si yo mismo lo hice, si yo mismo fui puliendo, fui perfeccionando ese interior, la parte donde se percibe a Dios en nuestro corazón. Y al mismo tiempo ganando experiencias en cuanto a la intensidad del amor que se siente en cada nivel. Si presentamos así, hermanos y hermanas, va a ser muy interesante si entramos en un debate, porque bloqueamos el debate inmediatamente. Ya cualquier debate teológico es puramente arrogancia de ambas partes. Es puramente arrogancia. Tanto el teólogo como el ateo se tornan arrogantes en un debate teológico. Eso es casi inevitable. Cada uno tratando de demostrar su teoría de Dios, pero ninguno muestra un camino. Ninguno dice, mira, yo estoy viviendo en Dios ahora. Ahora, en este momento, yo estoy viviendo en Dios. Y te puedo mostrar el camino. Pero ¿cuánto tiempo, te dice el ateo, cuánto tiempo voy a necesitar más o menos? Entre 6 meses a 30 años. Depende mucho. Depende de cuánto realmente te vas a dedicar. Si eres serio, ya a los 6 meses vas a comenzar a sentir algo en este nivel, pero realmente si quieres sentir a Dios intensamente, 10, 15, 20 años va a ser, yo creo, suficiente para poder tener totalmente la certeza de que Dios existe. Entonces, eso quería compartir con ustedes, hermano y hermana, porque creo que es un entendimiento muy interesante para que ustedes no piensen de que si no tienen la capacidad intelectual, el contenido literario, por decirlo así, de teología o lo que sea, para poder debatir, no van a ganar. Eso es puro debate
de egos. El debate teológico es un debate de egos. Es un debate de egos simplemente. Entonces nosotros ya sabemos que el amor de Dios no se puede enseñar así gráficamente. Hay que mostrar el camino. Hay que mostrar el camino a la gente, el camino que tiene que seguir y cuál es la conducta que tiene que tener para poder alinearse con Dios. Bueno, continuamos entonces estudiando este tema que es muy interesante sobre la constitución del reino de los cielos basado en el amor verdadero. Dijimos que la constitución tiene como base el amor verdadero, por lo tanto, todo lo que tenga la constitución va a estar garantizando la perfección del ser humano. Todo. No va a haber nada en esa constitución que viole, que atente, que dañe el crecimiento espiritual del ser humano. Todo. Y en ese mundo ideal, hermano y hermana, si una persona, decimos que en el mundo ideal la gente no va a tener tristeza, no es angustia, no va a tener ansiedad, todo eso. Pero esos sentimientos se van a tener en el buen sentido. Por ejemplo, cuando alguien no pueda o ha creado algo que no haya podido servir más a los demás. En ese sentido, sí, una persona puede sentir una profunda frustración y se va a determinar a ser mejor cada día. Es decir, la tristeza que va a experimentar una persona va a ser siempre en que quiere servir más a los demás. Su expectativa siempre va a ser en vivir cada vez más por los demás, en sacrificarse cada vez más por los demás. Van a ser los únicos momentos en que las personas van a sentir tristeza, un nivel de tristeza, pero por el hecho que no pudo vivir mejor, más, hacer mejor para los demás. Todo va a estar centralizado en el amor hacia los demás, en este mundo ideal. Una persona que tiene creatividad para inventar máquinas, para inventar cosas, siempre lo va a hacer para poder servir más a los demás, para que la gente pueda vivir más feliz. Entonces, la Constitución va a garantizar, hermano y hermana, este reino, este mundo completamente organizado, basado en el cuerpo humano. El reino de los cielos es como el cuerpo de un hombre y una mujer perfecto, completamente organizado, todo con sus diferentes relaciones entre sí, manteniendo su propio cuidado básico y viviendo siempre para los demás. La alegría del ser humano va a estar totalmente en vivir por el bien de los demás. Y como la gente va a estar conectado con todos, la alegría del otro va a ser automáticamente la alegría y la felicidad que vamos a sentir cada uno de nosotros. La alegría que en una villa, si usted está viviendo en una villa, la alegría que va a sentir una familia porque su hijo consiguió cierto logro, se va a transmitir a una alegría profunda y sincera de toda la comunidad. Todo va a estar compartiendo la alegría de todo, del todo. Como dice el Padre, cuando en ese mundo ideal, cuando Dios respire, toda la creación respira junto con Dios. Cuando Dios siente alegría, toda la creación al mismo tiempo siente alegría junto con Dios. Es decir, es un mundo totalmente interconectado, totalmente. Y para eso se necesita una constitución con elementos básicos para poder gobernar, para poder dirigir la sociedad realmente. Dice, no hay leyes vigentes que resistan a menos que se alineen con la ley del cielo. Es por eso que estoy tratando de hacer leyes basadas en la ley del cielo. Estoy tratando de apoyarme en las leyes del cielo, no en las leyes humanas. Estoy tratando de establecer los derechos del cielo, no los derechos humanos que ustedes piensan que necesitan. Los derechos humanos están contaminados realmente, a pesar de que tiene cosas que son importantes, de respetar la dignidad humana, todo eso, pero por no tener claro el centro, la voluntad de Dios, el ideal de Dios, todo se torna derecho humano.
Y eso entra en conflicto con el ideal de Dios y con la mente original de las personas que tienen cierto sentido común. Porque si todo es derecho humano, entonces entramos en un caos de valores. Ustedes piden por derechos humanos, pero no me refiero a los derechos humanos como, por ejemplo, los derechos de los franceses en Francia y los derechos de los coreanos en Corea. Estoy tratando de establecer los derechos humanos en el contexto del cuarto Israel. Estos son antiguos enemigos que no luchan entre sí, sino por el contrario, juntan sus cabezas y dicen, vamos a casar a su hija con mi hijo y mi hija con su hijo. Sus ideas los hacen felices. Solo esas personas pueden proteger la soberanía del reino de los cielos. Entonces, los derechos humanos son los derechos de todos los seres humanos, no solo los derechos humanos de cierto sector en la sociedad, ¿no? Tienen que ser los derechos humanos que abarcan a todo el ser humano en su sentido original. Hermano, ¿alguien quiere compartir algo para que no sea tanta solamente lectura? Adelante, adelante, adelante. Anímense, porque últimamente he estado hablando yo solo nomás. Si alguien quiere compartir algo sobre esto, ¿qué pensaban ustedes de la Constitución? Cada vez la Constitución se va, porque la Constitución que se está haciendo ahora está dando las pautas para organizar la sociedad. Entonces, porque en el evento que tuvimos en Corea el año pasado, hay muchas cosas, porque tiene que ayudar en este proceso de transición para esta sociedad ideal. Entonces, hay muchos puntos, pero yo creo que una vez que se establezca el reino de los cielos realmente, donde la sociedad funcione normal, automáticamente, va a ser casi 3 o 4 puntos simplemente básicos. Por ejemplo, inclusive eh, no dañar el corazón de los demás, el dinero público, eso no va a ser necesario en el futuro. No usar mal el dinero público, eso en el futuro no tiene sentido. ¿Qué es esto que está diciendo? Si aquí nadie roba en esta sociedad ideal. Entonces, hay cosas que seguramente ahora necesita ser explicado, establecido para ayudar en este proceso de transición de la cultura caída a la cultura ideal, pero en el futuro se va a resumir tal vez en uno solo, quién sabe, en uno solo, porque la vida en el mundo ideal va a ser completamente perfecta en las relaciones humanas, perfecta. Lo que sí se explicó allá un poquito es que va en este mundo ideal las, por ejemplo, van a haber personas centrales que van a ocupar cargos centrales. Por ejemplo, en una comunidad vas a tener tu alcalde, por ejemplo, pero no va a ser alcalde, va a ser una persona responsable. Siempre todo va a tener un centro y ese centro se va a mover basado en otro centro. Va a existir esa organización. Y las personas que van a postular para esos cargos van a ser el más alto nivel de personas que viven, de familia que viven por el beneficio de los demás, van a postular para esos cargos. Es decir, esa persona va a tener una nota 1000 en su preocupación y vida perfecta de servir a los demás. Y también se habló, me parece que se habló en ese momento de que, o en el libro, ustedes saben que hay un libro de la Constitución del Chonilgok, hay un libro con los artículos, todo, y que cualquier cosita que pueda ser peligroso, porque como ustedes saben, la libertad es una garantía absoluta del ser humano. Si se establece en el mundo ideal un camino donde tú eres obligado a hacer y seguir un camino específico, ya no hay libertad. Entonces la libertad significa que hay libertad, es decir, que siempre exista la posibilidad de decidir una cosa diferente. Si en el mundo ideal se establece un camino, solamente este es el camino. Este es el bien, por lo tanto, no hay otro camino. Este es el bien, tienes que seguir el bien. Si hay un puro camino, entonces ya estoy siendo manipulado. Estoy siendo obligado a seguir ese camino. En el mundo ideal continúa la libertad, hermano y hermana. La libertad y la posibilidad de poder cometer algún error. Lo que va a ser diferente es que va a tener todo un contexto
que va a proteger a los niños, adolescentes, para alcanzar su perfección. Pero en ese periodo de niño, adolescente, preadolescente, adolescente, siempre va a existir la posibilidad de que ese joven cometa algún error. No lo va a cometer con seguridad o va a ser muy difícil. Si algo llega a suceder, si se llega el joven, el adolescente, preadolescente, porque esa inmadurez es el proceso natural que vamos a pasar todos, van a pasar todas las personas, de tener que madurar su corazón, de tener que crecer. Entonces, en ese contexto que los hijos en el futuro van a pasar, en ese periodo de tiempo, siempre va a existir la posibilidad de desobedecer a los papás. Si no existiera esa posibilidad de desobedecer, porque ya estaría siendo obligado a seguir un camino, entonces no habría libertad. ¿Se entiende, señora Brillita? Si no existiera ese espacio para poder decidir por ti mismo, amar a Dios y obedecer, si se establece un camino rígido, un solo camino, entonces ya no habría libertad. La libertad existe en sí misma, esa palabra, porque hay espacio donde se puede ir para acá o se puede ir para allá o se puede ir para otro lugar. Y eso es lo que se traduce como libertad, la libertad. Soy libre para decidir. En el mundo ideal va a haber mucha protección, va a haber un sistema establecido, pero va a existir siempre esa posibilidad de desobedecer en algún sentido a los papás. Si llega a suceder eso, entonces la propia familia, que va a estar formada por los ancianos de la familia, la comunidad, va a tomar esa situación y va a ayudar para que se corrija inmediatamente el error que cometió el adolescente. Y no va a trascender como sucedió con la caída de Adán y Eva, que su pecado trascendió en la historia porque no había alguien físico para poder frenar las consecuencias de la caída. En el mundo ideal, los ancianos, ¿no? Comenzando con los papás, los abuelos, van a ser un cerco de protección para que ninguna acción, no estoy hablando solamente de caída, de ese tipo de otras cosas también pueden causar una consecuencia negativa. La propia familia va a proteger para que en este espacio que el adolescente, preadolescente está pasando pueda corregirse rápidamente y continuar su camino de perfección. ¿Se entiende, hermano y hermana, que Dios en el mundo ideal no puede quitar la libertad? Si Él quita la libertad, ya es un camino obligatorio, es decir, de una vía solamente. Y Dios no es así, Dios es libre. Dios es libre de pensar, para decidir, solamente que Dios se mantiene siempre en un centro, pero puede tener libertad Dios de destruir todo si quiere, o de odiar al mundo si quiere, pero Dios tiene un centro. En el mundo ideal, siempre, siempre voy a tener libertad para poder decidir lo que yo siento, porque esa es la belleza de la libertad. La belleza de tú estás decidiendo, tú eres consciente de el beneficio que tiene vivir una vida con Dios, formar una familia, vivir en este mundo, actuar como tengas que actuar. Esa es la belleza de la libertad. Y la constitución que los padres verdaderos están estableciendo va a tener esa garantía absoluta de que el ser humano va a poder moverse en este camino de la vida basado en esta libertad de la mente original. Y la Constitución va a garantizar eso. Pero va a tener unas pautas básicas, como dice aquí, el libro de texto del cielo para los hijos. ¿Qué es el amargo dolor de Dios? Su primer dolor amargo es no haber creado su libro de texto para sus hijos. O sea, no hay un libro de texto para nosotros. ¿Cómo vive un hijo verdadero? ¿Cómo vive una esposa verdadera? No hay nada. Ahora estamos nosotros aprendiendo un poquito, inclusive de la madre verdadera, pero no sabemos cómo era. Sería muy lindo, tal vez existe por ahí, la madre escribió una autobiografía secreta donde ella puede relatarnos cómo era Eva, cómo debería haberse comportado Eva a los 18 años. La madre se casó a los 18 años. ¿Cómo debería haber sido la actitud de Eva a los 19, a los 20, a los 21? Porque nosotros ya tenemos más o menos el registro del hombre, cómo tiene que comportarse el hombre, más o menos también. No tanto, pero tenemos
bastante referencia, pero de la mujer. Entonces no hay ningún libro. Y aquí dice el padre, su primer dolor amargo es no haber creado su libro de texto para sus hijos. Su segundo dolor amargo es no haber creado su libro de texto para los hermanos. ¿Cómo viven los hermanos, hermanas y hermanas? ¿Cuál es la conducta de los hermanos y hermanas? Su tercer dolor amargo es no haber creado su libro de texto para las parejas. ¿Cómo es la relación de pareja? Idealmente. Su cuarto dolor amargo es no haber creado su libro de texto para los padres. Aquí ya podemos tener bastante contenido sobre los padres verdaderos, bastante, ¿no? El amor de los padres verdaderos, su vida ya es un ejemplo. Pero estos otros libros, muy poco. El no haber podido crear estos libros de texto que pueden enseñar las cuatro esferas del corazón con el fin de educar a la humanidad ha sido el amargo dolor de Dios. Si Dios hubiera podido enseñarnos todo lo necesario para recorrer el camino de la vida, la miseria, disculpe, la miseria de hoy no existiría. Dios ve toda esta miseria y se lamenta de no poder hacerse cargo él mismo de educar a la humanidad. Dios ha llegado hasta aquí para establecer el día en el que podrá enseñarnos. Podremos formar la nueva nación de Dios y llegar a ser sus ciudadanos solo cuando hayamos alcanzado una nota que nos apruebe en estos principios educativos. Todavía falta, siento yo, todavía falta en cuanto a más secretos íntimos de la familia verdadera, más cosas todavía, falta todavía. El punto es que los padres verdaderos siguieron un curso muy duro y su vida fue toda de sacrificio, sangre, sudor y lágrima. Entonces no pudieron ellos mostrar, por alguna razón u otra, no pudieron mostrar esto, abrir este mundo del corazón basado en las relaciones de los padres verdaderos, de un Adán y una Eva verdadera. No hay mucha guía sobre tantas cosas que suceden en esta relación de esposo y esposa. No tenemos mucho. Vemos a los padres verdaderos simplemente como aquellos que aman a la humanidad y se entregaron completamente para vivir por el bien de los demás, pero hay muy poquito acá en este mundo del corazón, de la relación entre un hombre y una mujer verdadero, cómo es. Luego, la relación de los hijos, de los hermanos, cómo es, cómo los hermanos cuentan su experiencia, ellos mismos, de mi hermano, esto yo viví con mi hermano, esta experiencia tuve cuando tuve conciencia que tengo tantos hermanos. No hay mucho testimonio sobre esto, porque los propios hijos verdaderos pasaron un curso muy duro en sus vidas. Y tampoco hay de pareja, porque es una consecuencia después, no hay estos libros de texto. Yo no sé cómo va a ser, yo creo que nosotros tenemos que tratar de ir en nuestra propia vida aprendiendo, sacando ejemplos, orando mucho, para que nosotros podamos ir conectando todo esto, la vida de los padres verdaderos, lo que sabemos de los padres verdaderos, incorporarlo en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, e ir enseñando a la gente. Alguien tiene que enseñarle a las personas. Y los primeros que están aquí en el camino de la providencia somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que buscar encontrar estos textos educativos en su propia vida. En otras palabras, la nueva nación puede ser establecida solo cuando hayamos llegado a ser individuos y formado familias, tribus y países que puedan liberar el dolor amargo de Dios, hermano y hermana. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere compartir algo sobre esto? A ver, ¿quién se anima? Vamos, Ricardo. Señora Sáchico. ¿Nadie? Es muy complicado, Ricardo. No es tan complicado, ¿no? Si no, continuamos nomás. Si no se animan, voy a continuar. Dios no pudo establecer su libro de texto para sus hijos y esto lo llevó a sentir un amargo pesar. Por lo tanto, ahora estoy haciendo dos libros de texto del cielo para los hijos. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos deben tener los hijos en frente de los padres? Esto que estamos hablando, ¿verdad? Esto estamos nosotros analizando ahora. Cuando Dan mira a Eva, no debería ver solo a Eva.
Eva fue creada por Dios. Si Eva hubiese llegado a ser una madre verdadera, podría haber dado a luz a hijos e hijas verdaderos. Si Adán y Eva se hubieran convertido en padres verdaderos, sus hijos hubieran llegado a ser hijos verdaderos. Los hijos verdaderos nacen del nivel vertical y los padres verdaderos horizontales. Todas estas relaciones tienen sus propios procesos, sus propias experiencias, sus propias historias, que son el tesoro que se va transmitiendo, es lo que la gente transmite en la familia. Una familia tiene una historia, la transmite para su hijo repite la misma forma de que aprendió de los papás, de la mamá, y se va uniendo la historia de esta familia con la de esta otra cuando esos hijos se unen. Todo lo que ellos aprendieron y vieron de sus papás, ahora ellos lo aplican en esta nueva familia que están formando. Y así se va generando una historia donde la gente va aprendiendo cómo comportarse. Cómo comportarse. Y aquí estamos hablando del comportamiento ideal. Entonces, estos libros de texto es muy interesante poder tenerlos. Padre dice aquí que hizo 2 libros de texto para los jóvenes. Hay un libro, creo, hay un libro en portugués, que yo lo tengo acá, La vida de los jóvenes de la segunda generación, creo que es algo así. Hay bastante en este sentido, creo que hay material, no es que no hay nada. Si alguien sabe de algún libro, alguien sabe, señora Brillita, de algún libro específico, por ejemplo, para jóvenes o para esposas, pero de la propia madre verdadera, no sé. Adelante, hermano y hermana, a ver si con eso se abre un... Bueno, muy buen Adelante, día. buen día. Hay esa serie de junto que son 12 libros. Hay Camino de los jóvenes, Camino de los Eso, estudiantes. Esto eso. sí, ya hay, pero mm, ciertamente, ojalá que alguien más venga todavía. Sí. Mm, Entonces hay material, hermano y hermana. Ok, muchas gracias. Deben proteger bien estos 3 tipos de amores: su amor por Dios, su amor por los padres verdaderos y su amor para su futuro cónyuge. Pueden tratar estas relaciones casualmente, solo basados en sus caprichos. Si golpean alguno de esos tipos de amor y le causan daño, están dañando a Dios y sus padres. Por otra parte, están dañando su futuro compañero de amor. Deben relacionarse con sus compañeros con gran amor. Esta es la enseñanza del libro de texto y la fórmula del amor que los hijos de Dios deben conservar. Entonces aquí ya el padre está explicando sobre un contenido que se enfatiza en esta constitución del reino del Chonilbuk basado en el amor verdadero. El resentimiento hacia su hermano o hermana es igual que resentirse hacia Dios y sus padres. También es un acto de negar y destruir la esfera de su futura pareja. Es lo mismo que separarse de sí mismo del amor, a sí mismo del amor. Por lo tanto, hacer esto es una ofensa contra Dios y contra sus padres y toda la nación. Cualquier persona que haga esto es como un enemigo de Dios, los padres verdaderos y de toda la creación. Dios no pudo educar a Adán y Eva para vivir de acuerdo con este camino. Sin embargo, este es el estándar del principio dentro de los libros de texto del cielo para los hijos, que puede liberar el dolor amargo de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas deben ser buenos unos con otros. Deben vivir de esa manera delante de Dios y la creación, con los padres en el centro. En cuanto a los lados izquierdo y derecho, digamos que llamamos al lado derecho positivo y al lado izquierdo negativo. Entonces, el lado derecho representa al hombre y el lado izquierdo representa a la mujer. También podemos decir que el cielo representa al hombre y la tierra representa a la mujer. En el contexto de la parte delantera y trasera, el frente representa al hombre y la parte trasera representa a la mujer. Esto significa que la relación entre hombre y la mujer es una relación mutua que requiere de la realización del ideal de una esfera. Ténganlo en cuenta. Si descuidan esta relación, entonces Dios, otras personas e incluso la creación se disgustarán con ustedes. Por lo tanto,
Reconocemos la necesidad de una educación extensa, ya que los problemas surgen cuando desatendemos nuestra relación con nuestra pareja. Está viendo aquí, el padre está mostrando varios ángulos. Comenzamos primero sobre la importancia de la constitución centralizada en el amor verdadero. Y estos son contextos, son temas que va a tener la constitución, va a estar incluido estos temas, estos temas profundos. El amor entre hermanos, las posiciones que tiene cada uno, en fin, en fin. Dios nos quiere enseñar este contenido de su libro de texto. Eva tiene a Dios, el padre y a su pareja de amor con ella. Adán se encuentra en una posición complementaria. Basado en estas relaciones, Adán y Eva dan a luz a hijos por parte de Dios, su padre. Los hijos e hijas nacidos de ellos no solo son sus hijos personales, son hijos que representan a todo el universo y que tienen la calificación de ser su dueño. Desde esta perspectiva, lo primero que los padres deben hacer es proporcionar a sus hijos una buena educación para que se conviertan en personas que se centran en los tres tipos de amor: amor con Dios, con sus padres y con su futuro cónyuge, ¿no? Esto va a ser aprendido dentro de la familia. Entonces, lo primero está relacionado a cuidarse, amarse, respetarse como hermanos y hermanas. Si yo le falto el respeto a mi hermana, porque la sociedad entera va a ser mis hermanos y hermanas. Si yo le falto el respeto a mi hermana, estoy faltándole el respeto a mi futura esposa posiblemente. Entonces, todo es amor y respeto, y todo esto se aprende dentro de la familia. Entonces, está como relacionado a la primera bendición. En segundo lugar, ustedes deberían tener, y la segunda bendición también, está todo aquí junto. Entonces, un amor y un respeto absoluto hacia todas las relaciones. Todo está conectado, como dijimos al principio del Jundoqué. Nada está separado. Y entonces, dentro de la familia, se aprende el amor con Dios, con sus padres y con su futuro cónyuge. Los padres deben hacer es proporcionar a sus hijos este tipo de educación. En segundo lugar, ustedes deberían tener más interés en el bienestar de los demás que por su propio bienestar. Allí viene el segundo criterio ahora. ¿Cómo se puede llevar esto a cabo en la vida diaria? Si no quieren mancharse a sí mismos e ir al lugar equivocado, deben amar más a sus hermanos e hijos que a ustedes mismos. Es decir, deben dedicar su atención principal a los demás y tratarles mejor a los demás que a sí mismos. En la familia, los hermanos tienden a luchar para conseguir las mejores cosas, ¿verdad? Es mejor que los hermanos menores esperen que lleguen sus hermanos mayores. Los hermanos menores deben dar la mejor parte a sus hermanos mayores y luego elegir su propia parte. El más joven de los hermanos debe esperar y tomar lo último. Yo conseguí tener una experiencia con mi hermano, viví un tiempo con mi hermano y recuerdo ese sentimiento de respeto de mi hermano mayor que tenía yo, y cómo él me cuidaba también cuando había algún peligro, alguien me quería pegar, se metía mi hermano ahí enfrente. Yo llegué a sentir un poquito este sentimiento de un hermano mayor cuidando a su hermano menor. El más joven de los hermanos debe esperar y tomar lo último. Desde el momento en que lleven a su bebé en la espalda cantando canciones de cuna, enséñenles del libro de texto sobre este orden. Tanto el padre como la madre deben enseñarle a sus hijos a relacionarse entre sí de esta manera. Entonces tenemos aquí ya dos elementos que va a considerar la constitución del reino de los cielos. Vamos aquí simplemente a repetir esto, lo primero. Aquí. Entonces, los padres, lo primero que los padres deben hacer es proporcionar a sus hijos una buena educación para que se conviertan en personas que se centran en el amor de Dios, con sus padres y con su futuro cónyuge. Luego también los papás deben, tanto el padre como la madre, deben enseñar a sus hijos a relacionarse entre sí de esta manera, como hermanos, ¿no? El hermano menor respeta al hermano mayor. Este tipo de cultura, porque todos vamos a ser hermanos. Entonces, el presidente de la República es mi hermano mayor,
porque está en esa posición, entonces lo voy a respetar. El líder del departamento donde yo estoy, el alcalde, el vereador, lo que sea, que está en una posición superior, es mi hermano mayor. Entonces lo voy a respetar con ese corazón de hermano. ¿Alguien levantó la mano? A ver, ¿alguien parece que levantó? ¿Alguien dijo algo? Deje ver aquí en el chat. Yo. ¿Quién fue? Kenji. Yo. Ujú. Me parece curioso esa parte de los hermanos menores deben dar la mejor parte a sus hermanos mayores, luego elegir su propia parte. Bastante curioso porque normalmente los padres tienden a que, el niño más pequeño, el conchito, ¿no? Tiende a darle siempre a él y al hermano mayor, ¿y por qué a él y no a mí? Claro, a veces de ahí surgen los celos también. Le comienzan a dar mayor atención o le dan las cosas a él, o las cosas más ricas, le tiende a dar el más grande o el mejor. O por ejemplo, cuando preparan un almuerzo y le dan el pescado de la cola porque tiene menos espina. ¿Y por qué a mí no me dan ese y a él sí y a mí no? Entonces, claro, supongo que los padres de alguna u otra forma incentivan esa actitud egoísta, Ah, en parte de... Ya el niño tiene una actitud en sí misma propia egoísta un poco, es propio sí. del ser humano, sí, pero como que fomenta eso, como que siempre quiero lo mejor, siempre quiero para mí, pero Ujú, nunca incentiva el pensamiento de que preocupe por el hermano mayor como sí. tal. Debe esperar y tomar lo último. Ujú. Muy bien, Kenji. Excelente. Excelente. Entonces hay un orden. Si uno ve el principio tiene un orden, ¿verdad? No tiene un orden. El hermano mayor nació primero, por lo tanto, tiene una posición en primer lugar, luego el segundo, luego el tercero. Inclusive hay familias, no sé, señora Brillita, si se ve eso en Alemania, pero en el campo yo vi que está el papá en el centro y la mamá, y luego viene en orden las sillas, ¿no? El hermano mayor, después el hermano menor, y va siguiendo un orden, porque en la medida que fueron naciendo, fueron ocupando un espacio en la mesa. No sé si alguien vio esa situación. Yo la vi en el campo, ¿no? En la medida que iban naciendo, iba ocupando su puesto. Entonces, siempre, por ejemplo, el primer hijo ocupaba esta posición aquí en la mesa, luego nació el hermanito, o la segunda, el segundo al lado, y así. O sea, dentro del principio se debe respetar esta jerarquía realmente. Y eso, como dice Kenji, debería no despertar, no alimentar el celo, ¿verdad? Debería ser una educación que va a mantener el orden vertical realmente, pero con corazón. ¿Se acuerda que nosotros hablamos que tiene que haber corazón? Es por amor, es por alegría, es por el hermano mayor vive por el hermano menor, pero se respeta esa conexión de corazón también. Señora Sáchico levantó la mano. Muchas gracias, señora Sáchico. Usted nos enseña mucho, me enseña mucho también a mí. Es muy, muy importante su reflexión, su experiencia, señora Sáchico, porque realmente ya estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo mucho. Ayer tuve una experiencia que no se la conté a Ricardo, se la voy a contar después, sobre eso que usted está contando realmente. Si uno hace las cosas porque está en una posición, simplemente no funciona. Hay que llegar a amar a la gente realmente porque casi como que sientes el dolor que Dios tiene y quiere tocar a esa persona, quiere escucharla a través de ti. Llegar a ese nivel de sensibilidad es tan importante. Podemos decir que, incluso podemos decir, hermanos y hermanas, que cada vez que yo voy a encontrarme con alguien, le puedo pedir prestado a Dios su corazón para que vaya realmente con un corazón profundo. Casi podemos decir que no es normal que yo vaya como una persona individual a abrazar a alguien, porque somos seres, no somos la fuente del amor. Para que el amor nuestro sea profundo, necesita conectarse a la fuente del amor que es Dios. Entonces, cuando yo vaya a visitar a alguien, para que mi amor sea realmente con amor verdadero, necesito que Dios vaya conmigo, que Dios vaya conmigo. Si todas las veces que yo voy a conversar con alguien, a ver a alguien, voy como Javier solo,
Puede ser que incluso la conversación no tenga profundidad. Vamos a tocar cosas que no son importantes. Pues no estoy conectado con Dios. Dios no me va a inspirar a hablar cosas que realmente son importantes para esa persona. Inclusive escuchar. No voy a estar escuchando atentamente. Si yo voy como un individuo separado por mi propia capacidad de amar y de abrazar a las personas, muy limitada. Entonces, si abrimos el corazón y Dios se entra en nuestra vida y vamos junto con Dios, vamos a experimentar un amor mucho más real, profundo hacia las personas. Él nos va a ayudar a que nuestro corazón entienda esto junto con Él. Entonces, por eso, señora Sánchez, muchas gracias, ¿no? Estamos todos aprendiendo a amar desde la De perspectiva nada, del de amor de Dios, nada, ¿cierto? Sí. cierto. También de este fondo que ahora Presidenta Javier te está enseñando a nosotros a través de palabras de los padres verdaderos, está como realmente, ¿cómo se llama? Nosotros entender más como corazón de Dios y como amar de gente, más como profundamente. Yo pienso que este fondo que está, para mí está ayudando mucho también. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Justo, terminamos. Quedamos aquí en el tercer punto. A ver, un día oró Ricardo, después la señora Sánchez. Señora Brillita, le vamos a pedir a usted ahora, que la veo aquí en las cámaras abiertas, si puede orar para que terminemos, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buen día, Anulfo Monim, Padres verdaderos. Le agradecemos profundamente por haber recibido una vez más una profunda guía para nuestra vida de fe y de práctica, Padre Celestial. Muchas veces sabemos muchas cosas en nuestra mente, en nuestros conceptos, pero a veces no sabemos cómo aplicar todo eso en nuestra vida de forma sana y de forma ya, que tú puedas realmente participar en nuestra vida. Realmente agradecemos por esta oportunidad y que podamos aprender también cómo amar, Padre, cómo realmente ya, transmitir tu amor, tu deseo, tu corazón a todas las personas que encontramos. Puede ser en nuestra familia, puede ser vecinos, puede ser cuando estamos comprando o estamos encontrándonos con hermanos y hermanas o gente nueva que todavía no te conocen. Padre Celestial, cada día podría ser un campo de enseñarnos muchas cosas, porque esto es lo que vamos a llevar al mundo espiritual, Padre Celestial, todas esas experiencias contigo, con los hermanos, con todo lo que experimentemos cada día, con la naturaleza, todo esto, Padre, queremos aprender de nuevo, en una nueva forma, ser más consciente de nuestra vida, más presente cada día, cada momento. Muchas gracias que tú nos estás enseñando en todos estos juntos que es muy preciosos, Padre Celestial. Muchas gracias. Y ofrezco esta oración en mi nombre, Brigitte Osterheld, de una familia bendecida central a Chu.